Noticias. Mientras el gobierno peruano entra en una crisis constitucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la pregunta de muchos es cómo afectaría el crecimiento económico, la inversión privada, el valor de los bonos y la confianza en la economía. Lo averiguamos. Fuegos artificiales, cambios, desfiles militares, celebrando el ascenso de China, que pasó de un complicado periodo de muerte y destrucción en 1949 a ser la segunda economía más grande del mundo. Pregunto, China cumple 70 años y Hong Kong en las calles. ¿Esto es reflejo de una China en ascenso? Lo discutimos. La renuncia del CEO y cofundador de WeWork, el escándalo del vapeo que está afectando a You, se usan como ejemplos de fundadores e inversionistas que valoraron el crecimiento a costa de excesos. Pregunto, You, WeWork o incluso Uber, ejemplos de negocios que buscaron crecimiento sin tener límites. Los analizamos. Ahora puedes visitar el sitio del peor desastre nuclear del mundo. ¿Pero lo harías? 3 décadas después de la catástrofe, este lugar en Ucrania es un destino turístico de moda. Te lo vamos a mostrar en nuestra división de CNN Dinero, Turismo. Y con la fuerza de una bomba nuclear, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Perú enfrenta una crisis constitucional, un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, enfrentamiento entre partidos políticos. Y la pregunta que muchos se hacen es cómo afectaría el crecimiento económico, la inversión privada, el valor de los bonos y la confianza en la economía. Para eso me voy con Jorge Guillén, él es economista y ex vicerrector de la Universidad de ESAN, que nos acompaña desde Lima, Perú. Jorge, un gusto tenerte en el programa. Ok, cuando tú ves está claro que hay una crisis constitucional, hay una crisis institucional, hay una crisis política, está claro. Pero desde el punto de vista económico, comercial, cuando tú miras estos eventos que se están desarrollando, ¿qué es lo que para ti es más urgente e importante desde el punto de vista económico que puede tener un efecto negativo? Sí, hay un efecto nerviosismo, ¿no? Lo primero que uno mira son los capitales golondrinos, que en nuestros países emergentes siempre estamos vulnerables, ¿no? No ha habido una fuerte salida de capitales. El día de hoy el tipo de cambio cerró con una devaluación de 1%, el sol, con respecto al dólar. De 3.39 a 3.40, casi nada. Seguramente ha habido una fuerte intervención del Banco Central, pero tampoco ha sido como en Argentina, en el caso de las elecciones, no ha sido tomado para mal, ¿no? Ha sido absorbido para bien. La Bolsa de Valores también tuvo una devaluación, el EPU Perú, en 0.5% con las acciones de Credicorp y de Buenaventura o de Ferreiros, que son las locales, que han perdido cierto valor, ¿no? Entonces, la Bolsa de Valores el día de hoy, a pesar de que hemos amanecido con un ambiente de incertidumbre política, como lo mencionas, no ha tenido esos bajones, ¿no? No ha habido una fuga de capitales. Se espera que más adelante, porque ahora todo está en manos del Ejecutivo, ya no del Congreso, porque ha habido una disolución del Congreso, el presidente Vizcarra asuma con el apoyo de las Fuerzas Armadas y su Poder Ejecutivo, de buenas ideas ahora, ¿no? Porque hemos tenido 3 años de incertidumbre y pugnas y crisis política en el país. Hay algo que está claro que Perú es una de las economías más estables de la región. Es cierto que Perú se ha venido beneficiando por el boom minero,
Ahora, en los últimos años ha habido un efecto negativo por el tema China. Es cierto que Perú ha sido uno de los países con más estabilidad desde el punto de vista de exportación, depende mucho de la exportación. Entonces, hay eventos exógenos que no son tanto político interno, como el tema de la Reserva Federal, la subida de la tasa de interés, la preocupación de los países emergentes, las economías de los países emergentes, el efecto contagio de lo que pueda pasar, lo que pasó en Turquía, lo que pueda pasar en Argentina, y todo eso vaya a afectar. Cuando tú sumas esta ecuación, este choque político, asumiendo que todavía los inversionistas y los, digamos, los tenedores de bonos estén todavía a la expectativa, tomando en cuenta la estabilidad peruana desde el punto de vista económico que ha demostrado en los últimos años, ¿qué es lo que pudiera preocupar? Sí, lo que pasa es que estamos entrampados en un país de ingresos medios. Hemos tenido un boom, somos la 52ª economía a nivel de exportación, exportamos 40.000 millones de dólares, a pesar, como mencionas, del efecto externo que no lo manejamos, que es la guerra comercial o la desaceleración de China, aunque China ha venido creciendo a 6%, ya no 14%, ahora 6%, India está en 6%, Estados Unidos en 2% de crecimiento, Brasil en 1% y Perú está por encima del promedio en América Latina y cercano al del mundo, entre 3 y 4, pero podría hacerlo mejor, ¿no? Hay dinero, tenemos margen de maniobrabilidad fiscal. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes que necesita a gritos un metro y se demora 1 kilómetro por año. Hicimos los Panamericanos este año, ¿no? Que salió bastante bien con un modelo de inglés de ejecución de gasto que no te exime de corrupción, pero es un modelo muy interesante de ejecución de gasto que se podría copiar porque en Lima, en Perú sobre todo, terminas una obra, una línea y empiezas otra. Cuando se pueden superponer, porque necesitamos ya, tenemos muchos problemas de brecha de infraestructura, no solamente vial, puertos, aeropuertos, y seguridad ciudadana. Ha habido muchas migraciones de otros países, ¿no? De Venezuela, por ejemplo, y tenemos mucha informalidad. Y necesitamos crecer para dar empleo no solamente a la migración, sino también a la nueva población económicamente activa, a las nuevas generaciones, ¿no? No se ha destruido empleo, pero todavía necesitamos más para llegar, por ejemplo, a la OCDE, a ser miembro de esta entidad como un club, ¿no? De élite, en el cual Colombia, por ejemplo, ya va a estar a punto de ingresar. Y nosotros también, si estamos comparados en esa zona de la cuenca del Pacífico con una buena performance, deberíamos apuntar para ello también, ¿no? Ahora, entonces, me quedan 40 segundos. Viendo la crisis política, ¿tú crees que hasta ahora está el mercado expectante, sumando el historial de la economía peruana, hay sus retos, pero sigue siendo estable? ¿Crees que si esta crisis política se sigue agravando y profundizando, se vaya a ver lo negativo en la economía o no? Yo lo veo desde otra perspectiva. Antes estábamos en 3 años de zona, como te decía, gris, ¿no? No sabíamos para dónde ir y quién iba a disparar primero, el Congreso o el Ejecutivo. Ahora todo está en manos del Ejecutivo. Es la oportunidad para que el Ejecutivo, sin un Congreso, que solamente va a estar una comisión muy chiquita del Congreso permanente, y con un Ejecutivo con buenas ideas, con buen personal técnico, pueda disminuir ese problema de seguridad ciudadana que tenemos latente y empezar a incrementar los puntos de crecimiento pasados a estamos ahora en 3, ¿no? Pasar a un potencial de 4 o de 5 para generar mejor empleo. Creo que es la oportunidad dorada, pero de todo depende de las ideas que tenga ahora el Ejecutivo, porque ahora ya todo está en manos del Ejecutivo, ya no va a estar en ninguna disputa entre Congreso versus Ejecutivo. Él es Jorge Guillén, economista y profesor de Economía de la Universidad de San. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN, dime, tiene fuegos artificiales, cantos, desfiles militares, celebrando el ascenso de China, que pasó de un complicado periodo de muerte y destrucción, por allá en el 1949, a ser la segunda economía más grande del mundo. Pregunto, China cumple 70 años y Hong Kong en las calles. ¿Reflejos de una China en ascenso? Lo voy a discutir con Luis Ignacio Agüero, profesor e investigador de la Universidad del Salvador.
Desde Buenos Aires, al volver a The Number One, CNN, Dinero. Artificiales, cantos, desfiles militares. Se celebra el ascenso de China, que pasó de un complicado periodo de muerte y destrucción en 1949 a ser la segunda economía más grande del mundo. Pregunto, mientras China cumple 70 años y Hong Kong en las calles, ¿esto es reflejo de una China en ascenso? Para eso me voy con Luis Ignacio Argüero, profesor e investigador de la Universidad del Salvador, que nos acompaña desde Buenos Aires. Luis, es un gusto tenerte en el programa. ¿Por qué uso el paralelo de China y Hong Kong? Porque por un lado, tienes una China, la segunda economía del mundo, expandiéndose, queriendo ser una líder a nivel global, donde a la vez que va creciendo, va demandando más controles económicos y políticos, no tan solo internos dentro de la frontera china, sino fuera de China. Y por otro lado, estás teniendo un Hong Kong donde se está revelando ese control. Entonces, ¿podemos decir que esto que estamos viviendo hoy en las noticias es un reflejo de lo que a lo mejor en el futuro enfrentaremos entre la expansión china y grupos que van a estar enfrentándose a esa expansión o retando esa expansión, ese control económico y político? Es muy temprano de llegar a esa conclusión, me parece. Tenemos que pensar que el crecimiento chino ha sido espectacular en estos últimos 40 años, a partir de que implementaron las reformas en 1978. El PBI se ha expandido un montón de veces, ha crecido mucho la economía, ha crecido también desde el punto de vista de las regiones chinas y, por supuesto, Hong Kong, a partir del traspaso a China o con este plazo que hay, es un poquito, tiene un estatus especial, ¿no? Por las particularidades de la isla y también porque tiene un régimen muy diferente al que tiene la China continental. Yo no sé si el de Hong Kong puede ser un caso testigo, porque hasta ahora China ha manejado muy bien lo que son las tensiones internas. China tiene muchas tensiones internas referidas también a su crecimiento, tiene muchas disparidades en varios sentidos, disparidades entre las costas y el interior, disparidades entre el sector rural y el sector urbano y disparidades entre los ricos, que cada vez son muchos más, los billonarios de China, y el común de la gente que tiene un ingreso relativamente bajo. Ahora, cuando vemos estos 70 años, también hay una disparidad, hay un enfrentamiento entre los reformistas y entre los, llamémosles radicales, los que quieren seguir insistiendo, los que defienden la tesis de que el partido debe ser un partido único, que debe tener control de todos los asuntos, tanto económicos y políticos, y están los reformadores, que es lo que están tratando de que dicen hay que abrir, no tan solo políticamente, sino económicamente. A nivel de Occidente se le está exigiendo que se abra más, no tan solo desde el punto de vista político, pero también económico, porque China, como tú dijiste, ha crecido muchísimo, pero eso fue gracias a una política mercantilista, gracias a una política de que los demás le permitían que exportara y que se le comprara. Que es cierto que también las economías se beneficiaron de eso. Estados Unidos es una de las que más se benefició, pero también las economías le están diciendo no podemos seguir con esta política. La pregunta es, ¿estará China dispuesta a decir, bueno, ya yo me beneficié, yo crecí, ahora yo soy fuerte, ¿estaré dispuesto a hacer reformas como me están pidiendo a nivel internacional? Bueno, es uno de los grandes desafíos en el largo plazo, ¿no? Si uno lo ve,
desde un punto de vista, como tú decías, China hoy es el gran exportador del mundo. No es bueno en relaciones internacionales tener un gran desbalance como lo tiene hoy China con los Estados Unidos y con Europa, por lo cual se tiene que llegar a alguna salida negociada que permita reducir este déficit que tienen estos países desarrollados. Sin embargo, lo que también hemos visto es que está creciendo muy fuertemente el costo laboral en China, y esto lleva a que cada vez sea menos conveniente aprovechar la abundante mano de obra que tiene China, y están creciendo a su vez otros países de la región muy fuertemente, por ejemplo Vietnam, que puede ofrecer una mano de obra también abundante y a menor precio, ¿no? A menor costo. Entonces, el crecimiento de China en el largo plazo obviamente está pasando a ser una economía de consumo como la mayoría de las economías desarrolladas, dejando o bajando la proporción de su PBI atribuible al sector industrial, y esto lleva a que por un lado haya un incremento del consumo que hemos visto, creo que en varias noticias, referido a cuánto consumen los chinos hoy en día, y por el otro lado a una especie de movida del sector industrial desde China hacia otros países del sudeste asiático. Ok, Luis, me queda un minuto. Son 70 años. O sea, no podemos resumir la historia de China en 4 minutos. Hay muchas fases por las cuales pasó. Cuando tú ves a la China hoy, ves la situación económica, ves lo que está pasando en Estados Unidos, ves lo que está pasando a nivel internacional. Para ti, ¿cuál es el reto mayor a nivel internacional que enfrenta China y el orden internacional? El gran desafío chino, creo yo, es generar un crecimiento de largo plazo que sea sustentable. Tiene una gran ventaja China, que es puede mirar lo que ha pasado en otros países que han sufrido o han gozado de un crecimiento muy rápido, como por ejemplo el de Japón, y qué tensiones y qué problemas esto generó en el mediano plazo. Con esa experiencia quizás pueda tomar las medidas necesarias como para asegurarse que pueda tener una economía no solo grande, sino también creciente. Para esto tiene que desarrollar su nivel tecnológico, tiene que desarrollar la eficiencia de sus empresas, tiene que desarrollar también un mercado global para sus productos avanzados, y esto es un gran desafío que enfrenta la economía china, yo creo, en las próximas décadas. Él es Luis Ignacio Argüero, profesor e investigador de la Universidad de El Salvador. Fue un gusto, Luis, haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, la renuncia del CEO y cofundador de WeWork, el escándalo del vapeo que está afectando a Yuhu, se usan como ejemplo de fundadores e inversionistas que valoraron el crecimiento a costa de excesos. Pregunto, Yuhu, WeWork, ejemplos de negocios que buscaron crecimiento sin tener límites. Lo vamos a analizar con José Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown, y ya listo para arrancar cuando regresemos a The Number One, CNN Dinero. La renuncia del CEO y cofundador de WeWork, el escándalo de vapeo de Yuhu, son casos donde algunos argumentan donde los fundadores e inversionistas valoraron más el crecimiento a costa de exceso. Pregunto, Yuhu, WeWork, ejemplos de negocios que buscaron crecimiento sin tener límites. Lo analizamos en solo un momento. Oye, te perdiste nuestros análisis. ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnenespañol.com/diagonal. Oh yeah, CNN Dinero. El CEO y cofundador de WeWork, el escándalo de vapeo que está afectando a Yuhu, se usan como ejemplos de fundadores e inversionistas que valoraron el crecimiento a costa de excesos. Pregunto, Yuhu, WeWork, ejemplo de negocios que buscaron crecimiento sin tener límites.
Para eso me voy con José Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown. Oye, José, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Esto fue un artículo que me encontré en Wall Street Journal, interesantísimo, porque viste que WeWork primero iba a IPO, oferta pública inicial, decidieron retirarla, el CEO renunció, que es uno de los, lo sacaron, es uno de los fundadores de WeWork. Tiene el caso de Yule ahora con la crisis el escándalo del vapeo. Y es interesante porque, para resumir el artículo, y por eso quiero saber tu opinión al respecto, dice que el mantra antiguo de moverse rápido y romper las cosas, digamos, quebrar, innovar, como sería el caso de Facebook, el caso de Amazon, dice, ya no es una fórmula que sea confiable para el éxito a largo plazo. ¿Tú crees que WeWork y Google son ejemplos de ese exceso de vamos a quebrar todo sin mirar el costo de lo que estamos incurriendo y el resultado es lo que se está viviendo hoy? Sí, pero hay elementos en el mercado estadounidense que realmente están influenciando, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el famoso índice de recesión en Estados Unidos. La Reserva Federal tiene un índice en especial y si los observa a través del tiempo, la recesión pronosticada para el año próximo, la probabilidad de recesión es del 33%. Entonces, toma tú a WeWork, que es simplemente una gran inmobiliaria. Bueno, sí, están 111 ciudades, en 29 países, tienen 529.000 personas como clientes. Entonces, cuando vemos a WeWork, es un caso muy especial en el cual, si tenemos la probabilidad de recesión y también la imagen del CEO, del gerente general, que eso tampoco ha ayudado. Por ejemplo, cuando tomamos el prospecto, ¿no? El prospecto de la oferta inicial, una cosa interesante cuando lo leemos no tiene demasiado sentido. Por ejemplo, ellos mencionan 100 veces la palabra tecnología. Evidentemente nosotros sabemos que es una compañía tecnológica. Generalmente ponemos la palabra tecnología para más o menos a la gente, los inversores, decir, wow, es una cosa interesante. Pero una cosa que fue muy extraña, que el nombre Adam Neumann, la persona que fue sacada, que fue echada, aparece 169 veces, queriendo sugerir que es la persona central de todo eso. El Wall Street Journal y unos artículos con respecto a él están proyectando una imagen que primero no tienen un buen modelo de negocios. Este año han perdido 810 millones de dólares. Observando el plan de trabajo, observando otros elementos y el CEO, parece que esto no va para ningún lado. En el caso de Yule tenemos una competición... Sí. José, aguántame un momentito. Tú estás dando ejemplos donde implica, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estuvieron los inversionistas? ¿Dónde estuvieron los controles? Porque una de las críticas de WeWork es que tú estás comprando edificios y financiando a largo plazo y haciendo contratos que te pagarían de renta esas oficinas a corto plazo, lo cual es mucho riesgo. Y tú has tenido empresas como SoftBank y otras que han estado financiando eso. Tienes el caso de Yule, donde sacaron unos productos, no midieron las consecuencias y ahora estamos viendo los problemas, no tan solo de regulaciones, sino también de salud. Entonces, la pregunta el debate acá es si en estos excesos, mucha plata, Silicon Valley apostando en todo lo que viniera para generar mayor crecimiento, no pensaron en los controles internos, no pensaron en los efectos que puede tener esto cuando salga a bolsa, cuando vayas al mercado masivo. ¿No hubo un problema acá de management, digamos, de gente adulta que dijera, oye, los riesgos hay que también medirlos? No debemos pensar solamente en crecimiento. No, totalmente. Fue un problema total de gobernanza. Eso fue una de las grandes críticas al prospecto que hicieron. Fue una crítica, especialmente con la gobernanza, la falta de transparencia, la falta de claridad. Pero recuerden ustedes también que cuando hay una oferta inicial, hay muchos factores. Uno es el mercado. El mercado está repensando en este momento por las posibles consecuencias en Estados Unidos del punto político y económico. Entonces los inversores, como dijiste tú, SoftBank, que le dieron 4.300 millones de dólares, lo están repensando. Y lamentablemente la evaluación que ellos tuvieron de 47.000 millones de dólares al principio, ahora la gente dice, no, esto no vale eso, como máximo 10.000 millones. Pero todo, recuerdas tú, que es la falta de transparencia. Se volvió mucho más transparente cuando hicieron el S1, ¿no?
el prospecto de oferta inicial. Entonces la gente fue un poco más adentro, no estaba la claridad de lo que estaban haciendo. Y estábamos, como siempre, en los últimos 2 o 3 años con un mercado que estaba muy bien, pero hay consecuencias políticas en el cual especialmente, no solamente desde el punto de vista de responsabilidad social con Yule, en el cual hubo libre albedrío, en el cual ellos hicieron más o menos lo que quisieron, sino algo mucho más tangible, como una compañía inmobiliaria. Y el problema fue que Neumann, en la forma que se expresó, la imagen que trató de proyectar era totalmente negativa. Y me gustaría darte una estadística, una cosa muy interesante, de las compañías que retrataron o que sacaron su oferta inicial, 13% a nivel histórico tuvieron éxito. El 11% declararon bancarrota. José, en 40 segundos, podemos decir también que parte del caso de Yule, el caso de WeWork, ahora Airbnb que retiró la oferta IPO, también son reflejos de un mercado que está diciendo los excesos ya no más. Nos preocupa las situaciones económicas, tuvimos mucha fiesta y ahora empieza a venir la resaca. Y eso es lo que el mercado va dando señales de que se acabó la fiesta. El mercado está diciendo en este momento, tengan cuidado, la recesión puede llegar a venir, las probabilidades están incrementando de otra forma. Fíjense también a quién pone como CEO, como gerente general. Queremos una persona que toma decisiones, pero no que toma decisiones erráticas. Y también nos preocupa en qué forma las ganancias van a ser a largo plazo. Eso una vez más es parte de las sociedades responsables. Y la imagen que da Yule y WeWork o The We Company, que no son sociedades socialmente responsables. Esa es la imagen, pero puede llegar a cambiar. Pero recuerden ustedes, si la probabilidad de recesión aumenta, WeWork va a tener grandes dificultades para realmente convencer a los inversores que es un negocio inteligente. Y perdón... A lo mejor estamos viendo en la superficie señales de que los excesos están llegando a su fin. Puede ser que no. Pero hay que prestar atención. Y Neumann está todavía... Y responsable cuando la fiesta ya llegó a su siesta. José Guerrero Cosumano, él es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown. Como siempre, José, es un gusto y un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿sabías que en Estados Unidos estamos cada vez más acostumbrados a ir a un supermercado y hacer todo nosotros mismos, hasta cobrarlo? Pero este concepto podría ir más lejos de la mano de Amazon. ¿De qué se trata? Eso te lo voy a contar al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Sabías que en Estados Unidos estamos cada vez más acostumbrados a ir a un supermercado y hacer todo nosotros mismos, hasta cobrarlo? Pero este concepto podría ir más lejos de la mano de Amazon. ¿De qué se trata? ¿Y de qué industrias adoptarían este concepto? La gigante del comercio en línea quiere expandir su tecnología Go. Me refiero a Amazon, o en español es IR, así se llama. Pero es más conocida por lo que hace. Esta tecnología básicamente permite tener un comercio sin cajeros. Funciona mediante una aplicación que rastrea los productos que un consumidor se lleva consigo y los coloca en un carrito virtual. Una vez que la persona hace su selección, simplemente abandona el comercio. El pago se procesa a través de una cuenta de Amazon. Aunque este tipo de tiendas no son masivas, la comerciante de Seattle tiene un puñado de ellas en algunas ciudades al estilo de supermercado, pero planea expandirlas incluso a otros países. Y ahora lo que también quiere expandir es esta tecnología. Según una fuente citada por CNBC, Amazon está en conversaciones con directivos de los mercados gourmet Cibo Express en aeropuertos y también con las cadenas de cine Regal de Cineworld. CNN no pudo confirmar esta noticia de forma independiente. Solicitudes por información a Amazon, los cines Regal y Cibo Express no habían sido respondidas al cierre de este reporte. Pero según la publicación, la idea es comenzar a instalar la tecnología en el primer trimestre del 2020 y tener cientos de estas tiendas trabajando para fines del 2020. ¿Lo sabías? Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Coca-Cola Energy llegará a Estados Unidos a mediados de enero de 2020. La idea es que Coke sirva como plataforma para incrementar el mercado de consumidores de bebidas energizantes. La empresa ya posee 18% de Monster Energy. El nuevo producto cuadriplica el nivel de cafeína que tiene una lata de Coca-Cola regular.
y costará $2.49 por unidad. El astillero que construyó el Titanic casi sigue el destino de su barco más famoso, pero a última hora fue rescatado de la bancarrota. La empresa británica Infrastrata compró el astillero Harland & Wolff por $7.3 millones. La empresa no había construido una nave desde 2003. Sus nuevos dueños tienen planes de crecimiento y creación de nuevos empleos para los próximos 5 años. Abre la primera cafetería de cannabis en Estados Unidos. El local está ubicado en Los Ángeles y fue diseñado para conciliar un menú gastronómico que se complemente con los efectos de la hierba. La ciudad de West Hollywood creó 8 licencias de consumo y más de 300 personas aplicaron. Al final, Lowell Farms será la primera en aprovecharla. Incluso tendrán un sommelier que hará las recomendaciones del día. Arabia Saudita habría enviado mensajes al presidente Hassan Rouhani a través de un tercero, según indican medios oficiales de Irán. En el comunicado no se revelaron ni quiénes habían sido los intermediarios ni el contenido de la información. La relación de ambos países se vio afectada tras los ataques de las instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Esas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Illegal alien es un término que ha vetado la ciudad de Nueva York, palabras que significan extranjero ilegal, y no se podrá usar para degradar, humillar o ofender a una persona. Si alguien los utiliza con esos fines, la violación podría resultar en una multa de hasta $250,000. $250,000. No es el único comportamiento reprobable que estará prohibido. Las nuevas reglas de la ciudad de Nueva York también prohíben discriminar una persona por el nivel de inglés o amenazar con llamar a las autoridades de inmigración. Por ejemplo, está prohibido que un hotel impida a sus empleados hablar otro idioma bajo el argumento que ofendería a los huéspedes. Y también está prohibido decir a 2 personas que hablan español que lo hagan en inglés o regresen a su país. Las autoridades locales dicen que esta es una forma de combatir la retórica de miedo y las políticas xenófobas de la administración federal. Uno de los principales ejecutivos de Credit Suisse renunció luego de que se comprobara que ordenó espiar a uno de los colegas que había dejado la compañía. Pierre-Olivier Bouet, gerente de operaciones del Banco Suizo, reconoció que había solicitado vigilar los movimientos de Iqbal Khan tras su anuncio de irse a trabajar con el competidor UBS. En un comunicado, Credit Suisse señaló que Bouet no notificó de esta acción al presidente ni a ningún miembro del directorio y que buscaba proteger los intereses de la entidad financiera. Esto en relación con el desmentido intento de Khan de violar las políticas contractuales de su antiguo empleador. La gestión de los activos de clientes ricos se ha convertido en un motivo de competencia para los bancos europeos para contrarrestar bajas en sus ingresos. Luego de haber denunciado el hecho, Khan se unirá esta semana a UBS como codirector de gestión de patrimonios. Puede visitar el peor sitio de desastre nuclear del mundo, pero ¿lo harías? Eso te lo contamos al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Por qué no le echamos un vistazo a alguno de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go. Camilo, crisis en Perú y censura sandinista en Nicaragua. Exactamente, vamos a tratar de responder una pregunta que mucha gente se está haciendo a esta hora. ¿Hasta qué punto el Congreso de Perú propició su propia disolución? Y en la segunda parte vamos a contar y denunciar cómo Daniel Ortega asfixia meticulosamente toda la prensa que va en su contra. Y el miércoles, Angélica Vale, aquí en Camilo. ¿Xavier? Señores, eso en solo minutos. Así que te vemos en un rato. Vale. ¿Quién gana hoy? UPS. Why? ¿Por qué? El gobierno le aprueba su aerolínea de drones. United Parcel Service recibió la primera aprobación del gobierno de Estados Unidos para operar una aerolínea de drones. Una ventaja en el naciente negocio de entrega por drones en Estados Unidos sobre sus rivales como Amazon, Alphabet, que es la parent de Google, y Uber.
UPS Flight Forward, la subsidiaria dedicada a los drones, ha operado más de 1,000 vuelos en un hospital de Carolina del Norte. Pero gracias a la aprobación de la Administración Federal de Aviación, ahora Flight Forward puede volar una cantidad ilimitada de drones, un paso clave para expandir la operación. La compañía dijo que el certificado le permite expandir su servicio de entrega en entornos de campus como hospitales y universidades, pero agregó que las entregas residenciales están a años de distancia. Porque recibió la aprobación para operar una aerolínea de drones, UPS se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? El negocio de los corredores de bolsa. Why? Charles Schwab elimina las comisiones por el comercio de acciones. Charles Schwab es una de las firmas de corretaje bancario más grandes del mundo, de los Estados Unidos, perdón. ¿Qué pasó? Anunció el martes que está eliminando las comisiones por el comercio en línea de acciones, ETF y opciones que figuran en los intercambios estadounidenses o canadienses. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de Charles Schwab cayeron un 10%, ya que los inversores están preocupados por la pérdida de ingresos de las tarifas que representan estas comisiones y por el impacto potencial que esto tendría en las ganancias de Schwab. La compañía cobraba comisiones de $4.95 por operación. Toda la industria de corretaje de descuentos se enfrenta a la competencia de empresas emergentes como Robinhood, que ofrecen servicios comerciales sin comisiones o con bajas comisiones a través de aplicaciones móviles populares. Estos cambios también afectan a varios sectores en finanzas, en la industria financiera, como el manejo de los activos, el asesoramiento financiero que algunas compañías digitales están ofreciendo sin comisiones. Precisamente porque eliminó las comisiones por el comercio de acciones, el negocio de los corredores de bolsa se llevan hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Ahora puedes visitar el sitio del peor desastre nuclear del mundo. ¿Pero lo harías? 3 décadas después de la catástrofe, este lugar en Ucrania es un destino turístico de moda. Míralo, en CNN Dinero, Turismo. These are the most important 90 seconds of your lives. I wish you good health and long life.
indiscutiblemente habría que analizar bien si los efectos, como dicen, son lo que dicen ser o no, pero sí es interesante visitar lo que fue un evento catastrófico y que es parte importante de nuestra historia. Bueno, señores, solamente resta decirles algo. Ya ustedes saben, claro, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad, dice, está a su alcance.